Hola, bienvenidos. ¿Se consideran unas personas controladoras? ¿A quién no le gusta sentir que tiene el control de su vida? Incluso sobre las personas, sobre el clima, sobre el trabajo, en el hogar, en las relaciones. Si eres una persona que padece de esto porque se padece, no se disfruta, entonces quédate porque es un tema que te puede ayudar a sanar. Te voy a ir explicando de dónde es muy probable que venga esa necesidad que tú en algún momento te generaste inconscientemente de mantener, de sostener el control. El control duele. Sí, efectivamente el control lastima. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿sabes qué podemos controlar? Nada, ni a nadie. Con trabajos podemos estar con nosotros mismos, comprendernos, entendernos. Entonces resulta que cuando nosotros generamos ciertas heridas en la infancia, desde ahí va a empezar. De repente sentimos esta necesidad, tengo que controlar la situación, yo debería estar controlando a la persona que está a mi lado, porque de lo contrario se me sale de las manos y voy a sufrir, algo va a salir mal. Les voy a dar 3 pasos explicados sobre esto. ¿Cómo puedo hacer para soltar el control? Sí, Erika, ya entendí, soy una persona bien controladora. O sabes que no eres tú, es el que está a tu lado. Tu pareja, tu papá, tu mamá, tus jefes en el trabajo, tus compañeros, tus hijos, suelen ser personas muy controladoras. ¿Cómo le hago? ¿Qué puedo hacer para soltar esa necesidad de controlar o el lazo o el gancho que me está uniendo a personas tan controladoras? Es lo uno lleva a lo otro. Bienvenidos a los que se están conectando. Déjenme saber si tienen algunas dudas y con mucho gusto en un momentito se las empiezo a explicar. Paso número 1. Sí, soy controlador, soy controladora, pero ya no quiero. Ya entendí que me duele, ya entendí que no está bien, ya entendí que me pesa mucho esta necesidad de control. Número 1. Sí o sí tienes que empezar sanando a tu niño o a tu niña interior. ¿Cómo es eso? Es un proceso. Miren, yo les hablo mucho del niño interior, porque sí o sí, en mi experiencia personal y profesional, observo siempre que cuando tenemos un niño interior herido, de repente, ahora como adultos va a detonar en ciertas formas o de ciertas maneras. Por ejemplo, cuando alguien mueva o me toque una de mis heridas, yo voy a reaccionar de manera tal vez muy intensa. Alguien te puede decir qué exagerada eres y tú dirás, no, pero es que a mí me duele muchísimo esta situación. No estoy exagerando y es cierto. La persona no exagera, lo que pasa es que le duele demasiado. Tienes ese dolor por lo que te está pasando en este momento, pero también por lo que ya te pasó. Entonces es una herida doble, es un dolor doble. El niño interior es tu parte más sensible, más profunda y más vulnerable. Es esa parte que en algún momento entendió que no merece, que no fue suficientemente amado o amada, que no tenía elogios, recompensas, solamente a lo mejor se le criticó, se le cuestionó, fue humillado, fue abusado. En fin, miles de cosas pudieron habernos pasado en nuestra infancia. Resulta que creemos que eso no nos afecta. No, Erika, es que ¿cómo me afecta si me pasó cuando tenía 3 años? 5, 7, no pasa nada. Es que sí, me afectó, pero yo ya lo olvidé. Cuando en esta edad adulto te pasan cosas, vas a comenzar a entender qué tanto te afectó esa herida y qué tanto no. ¿Hasta qué punto? Por ejemplo, en la sesión que tuve hace un ratito, media hora, esta chica me decía, es que mi hermana y yo vivimos lo mismo, pero como que a mi hermana no le afectó de la misma manera. Ella sí tiene su pareja estable, es muy feliz. Yo no he podido lograrlo. Es normal, le decía yo, porque como somos muy diferentes, de repente tú vas a reaccionar, tú tienes una respuesta al trauma, pero la otra persona reacciona totalmente distinto, es normal. Cuenta tu personalidad, cuenta tu karma, cuentan muchas cosas, el contexto. Cada uno de nosotros tenemos una percepción muy particular. Es decir, puede haber 10 hermanos y los 10 tuvieron esa percepción muy diferente de papá y de mamá y de la historia que vivieron. Por ejemplo, para uno puede estar llena de dolor, de tragedia, para la otra persona puede que no tanto. Probablemente diga, pues sí fue doloroso, pero no tanto. Ya, está bien, me sobrepongo y sigo mi camino. Pero otras personas a lo mejor somos más dadas a retener, a contener la situación, a estresarnos más. Tal vez somos más sensibles,
tal vez otras personas son más racionales, etc. Todo eso cuenta. Entonces, sí o sí, hay que empezar por el principio. El principio de los tiempos es el niño o niña interior que tú fuiste en algún momento, porque todavía habita en ti. Ahí está, y es la voz de tu niño interior que te dice, mírame, como no has escuchado todo este dolor, no me escuchas y no me ves, te lo voy a mandar a través de un síntoma o enfermedad, o te lo envío de manera que no desuna en tema de pareja. Vas a ir, vas a venir, vas a estar conociendo a muchas personas, pero no das una. O a lo mejor conectas con el mismo patrón, ¿no? Es un patrón que yo ya identifico. ¿Sabes qué? Todas las personas con las que me relaciono, sí o sí, me abandonan. Todas las personas con las que me relaciono son violentos o agresivos. Ahí hay un patrón. Entonces, la voz del niño interior se alza cuando tú no eres capaz de mirarlo o de entenderlo de alguna manera. Te va a dar también problemas de dinero, se va a fracturar, se va a lastimar tu economía, van a pasar cosas. Entonces, hay dos maneras de sanar, siempre les digo, más bien de aprender. Hay dos formas de aprender en la vida, por las buenas o por las malas. Por las malas, tu niño interior te manda todos estos síntomas, porque son síntomas, de alguna manera. Por las buenas, tú dices, a ver, espérame, ya estoy lista, quiero mirarme, quiero procesar, quiero entender qué me está pasando, por qué me estoy enfermando tanto, por qué tengo esta enfermedad que ya se volvió crónica, por qué este patrón de relaciones, por qué es que no puedo estar en paz con mis hijos o mis hijas y termino en la gritiza y en el pleito y ya sabes, el estira, el afloja. Entonces cuando yo empiezo a hacer introspección, que así se llama, yo empiezo a cuestionar y comienzo a entender muchas cosas. Ah, con razón. Sí, ya entendí que yo tengo abandono, tengo rechazo, ya entendí que en la infancia me traicionaron, fueron muy injustos. Tengo herida de abuso, que esa es de las más delicadas, en cualquier forma. Entonces, cuando yo entiendo mis heridas, estoy lista para mirarlas, las veo, ahí están, las acepto, porque no puedo evadir ni reprimir el dolor. No se puede, aunque quieras. No quiero sentir esto. Muchas personas me dicen, Erika, dame algo, hazme algo. Es que no quiero que me duela, no quiero sentir esto. A ver, espérame, es que eres ser humano. Cuando seas de palo, cuando seas de plástico, ya no vas a sentir, o cuando hayas fallecido. Pero ahorita tienes emociones, porque es parte de tu cuerpo, es parte de tu ser. Miren, yo promuevo mucho la salud holística. Y eso quiere decir que eres cuerpo, mente y espíritu. Y me dicen de repente en las sesiones, es que no había visto a alguien que trabajara de manera también espiritual. Es que sí o sí, si yo sé que tú eres un ser espiritual, entiendo que eres un ser también multidimensional. Les he hablado un poco de eso en otros lives también. Entiendo que eres una persona que tiene un karma, que ha generado una historia, y no solo tuya, sino de toda tu familia. Ancestralmente, no nada más te heredaron el ADN o el tipo de sangre, también te heredaron información. Tú eres portador de las historias de tu familia. Entonces, sí o sí, somos influidos de alguna manera o influenciados por un sinfín de cosas. Y eso detona que en este momento estés como estés. Cuando tú empiezas a hacer estos ejercicios de mirarte, de cuestionarte, de entenderte, de hacer ese proceso de sanación, vas a comprender este sinfín de cosas. Pero sí o sí, tu niño o tu niña interior va a recibir todo ese proceso, toda esa sanación. Y si tu niño se calma, te calmas tú. Si tu niño o tu niña se sana, te empiezas a sanar tú. Entonces, cuando mi niña interior entendió que al fin ya había un adulto sano, responsable, amoroso, que se hace cargo de ella, mi adulto, esta mujer adulta que hoy soy, comenzó a vivir distinto. Comencé a soltar el control. Ese es el tema de hoy. Quiero explicarles por qué tienen esa necesidad de controlar y por qué sí o sí también se lastiman. En ese afán de querer controlar todo, solamente salimos heridos. Salimos lastimados porque la verdad es que no podemos controlar nada ni a nadie, pero no podemos, nos rebasa. Cuando te rebasa y dices, es que vuelvo a querer controlar todo, si se me sale de las manos, tengo pánico, ansiedad, frustración, mucho dolor. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Métete a sanar a tu niño, a tu niña interior. Cuando son heridas brutales, porque de verdad he visto cosas que superan la ficción. Las películas de terror que he visto se quedan cortas.
con las historias que me ha tocado encontrar en las personas que atiendo. Si tienes una herida brutal, sí o sí necesitas a alguien que te acompañe en un proceso, alguien profesional. Si puedes hacerlo tú solo, tú sola, mucho lo harás tú, qué bueno, qué maravilla. Yo he sanado muchísimas cosas yo solita y aún antes de dedicarme a esto, ¿no? Prepararme como terapeuta. Lo he podido hacer, pero muchos no, porque son heridas fuertes, porque su personalidad no ayuda, porque de repente es comprender ciertas cosas y tú no sabes, no entiendes. Es cultivarte, es empezar a aprender todos estos temas para que luego tomes todo este recurso. A ver, ¿qué me sirve? Voy a discernir, se llama discernimiento. Esto me sirve, esto no mucho, esto me súper urge hacerlo y yo voy entonces haciendo eso, ese proceso de acomodar, porque tenemos un desorden tremendo en la mente y en el corazón. Están todos los pensamientos revueltos, confusos, todas las emociones igual, revueltas, confusas. Ni siquiera yo entiendo exactamente qué estoy sintiendo. A ver, esto que yo estoy sintiendo es coraje. Y luego empiezo a detectar, pero detrás del coraje hay mucha tristeza. O al revés, seguido lo encuentro. Hay personas que lloran como si estuvieran muy tristes, sobre todo mujeres, pero en realidad están enojadas. Hay mucho coraje ahí. Contenido. No se dan permiso de sentirlo o de expresarlo porque así les enseñaron. Les enseñaron a vivir así. Entonces, sí o sí, métete a este ejercicio de sanar a tu niño o niña interior. Ya lo he hecho, Erika. Es que ya he leído, es que ya he visto. Ese proceso nunca se acaba, ¿sabes? Es estar sanándolo toda la vida porque va a haber momentos en donde tu niño o niña interior brinque, que de repente tengas mucho miedo. Por ejemplo, en algún momento te lo va a detonar tu hijo o tu hija y en otro momento tu papá, tu mamá y luego la pareja y así estamos. Y ahí tú te mides. Es como un escáner que le metes a tu cuerpo físico, mental, emocional y luego dices, a ver, espérame, ¿por qué esta situación me está alterando tanto? ¿Qué me está recordando? ¿Qué me está removiendo? La herida de abandono que traigo desde la infancia, el rechazo, me remueve mis heridas de traición e injusticia. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Y entonces te cuestionas y comienzas a entenderte, porque sanar es comprenderte, conocerte también. Sí, con razón. Es que ya me acordé que en algún momento me sentí huérfana. Me sentí muy sola, abandonada. Entonces ahora que mis papás están mayores, el pensar en perderlos, en que se mueran, me mueve, me trauma. No quiero, porque me siento huérfana otra vez, me siento sola. ¿Y ahora quién va a cuidar de mí? Y eso pasa mucho entre familias. No te quiero decir que no te va a doler. Duele, es normal. Son lazos de sangre muy fuertes, lazos afectivos muy fuertes. Obviamente, si algo les pasa a los que amamos, nos va a doler y es normal. Pero, ¿qué tanto ese golpe te va a tumbar? Y entonces no lo soportas y vas a estar con la depresión, ansiedad. Han pasado años desde que falleció tu mamá o tu papá y no lo puedes superar. No lo puedes digerir. Ese es un exceso. Y eso nos habla de heridas de tu niño interior. Cuando tú tienes esta necesidad tan grande de controlar la situación, quiere decir que en tu infancia no hubo quien estuviera a cargo. La situación se salió de control y no había un adulto responsable que agarrara los hilos y dijera, a ver, espérame, vamos a hacer esto, aquí es para acá y aquí es para allá. Y tú, niña o niño, tranquilo, tranquila, yo estoy aquí, yo me hago cargo de la situación y de ti. Todo va a estar bien. Mira, hija, ven, es por esto. Hijo, ven, te voy a explicar, pasó esto. Pero tranquilos, todo está bien. Aquí yo me hago cargo. Muchas veces no tuvimos esa contención emocional. Entonces nos genera una herida de no hubo quien se hiciera cargo, no había un adulto responsable. Ahora yo tengo que controlar la situación. Tengo que saber exactamente qué va a pasar. ¿Dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Con qué cuento? ¿Con qué no? Si me falta el dinero, un estrés tremendo. Porque, espérame, es que no sé si mañana va a haber dinero, si voy a tener para comer o no, para pagar mis cuentas, mis deudas, etc. Si estoy con una persona, ¿dónde estará? ¿Qué está haciendo? Ay, no, es que voy a ponerle, ¿no?, el localizador y voy a meterme a su WhatsApp y no sé qué tanto, porque tengo esa necesidad urgente de controlar, de saber qué está haciendo, qué está pasando. Y eso obviamente te genera ansiedad. Mucha de la ansiedad que a veces tú sientes viene de ahí.
Como entiendo que no puedo controlar la situación, me angustio y eso me genera ansiedad. Entonces, comemos mucho, ya estamos satisfechos y seguimos comiendo, o a lo mejor hacemos ejercicio pero nos pasamos. Hay gente que pasa horas y horas en el gimnasio. O a lo mejor hay personas que van a embriagarse, van a ingerir drogas, o a lo mejor también lo manifiestan en sus conductas sexuales. Entonces es un sinfín de cosas, son muchísimos puntos. Pero sí o sí, todo se empieza a acomodar cuando haces esto del proceso de sanar a tu niño o niña interior. Cuando entiendes y le puedes explicar porque está en el inconsciente. No estás solo, no estás sola, ahora yo estoy contigo, estoy para ti. Yo hago un compromiso de amor contigo, vamos a sanar juntos, a madurar juntos, a crecer juntos. Entonces, cuando tú logras llegar a ese punto, ya no hay necesidad de control, va bajando, te vas a observar. Cuando antes me llenaba de tanto estrés, pensar que mi pareja no llega. Ay, ¿y si le pasó algo? ¿Y si está con otra o con otro? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? Ahora le vas bajando y vas a pensar, ah, ya se tardó, pero no importa, enseguida llega. Ya va a llegar. Y cuando llega, ¿qué pasó? No, pues esto, aquello. Ah, te bajó el estrés. ¿Me explico? Ya no tienes ese miedo, a veces terror. Ese estrés tan grande por tener el control de la situación. Tú solito, tú solita te vas observando. Quiere decir que lo estás sanando. Está bajando la ansiedad. Es ese control obsesivo, de repente, que ya tenemos hacia todo. Hacia el dinero, hacia la comida, hacia las personas, hacia todo. Hacia uno mismo. De repente, no puedo controlar el síntoma que tengo. Me siento mal. Me estresa y me viene también una ansiedad. Y me siento peor, obviamente. ¿Por qué? Pues porque quisiera controlar este síntoma. No quiero que me duela. Quiero sentirme súper bien. Fíjense cómo son muchos puntos, son muchos detalles a tratar. Es un tema súper extenso. Haría muchos talleres para enseñarles o ayudarles a cómo sobrellevar esta necesidad de control y cómo sanarlo, ¿va? Y dependiendo de ustedes. Habrá quien lo suelte y lo procese rápido, para otros será mucho más difícil porque así somos. Somos muy diferentes, muy distintos. Paso número 1, acuérdate, sí o sí hay que sanar lo más posible en la medida en que se pueda al niño o a la niña interior. El que alguna vez fui, el que sufrió, el que sintió ese abandono, el rechazo, la traición, la injusticia, la humillación o el abuso en cualquiera de sus formas. Una vez que yo logro sanar a esa criatura que llevo aquí, que llevo dentro todavía, está en mi memoria, está en mi inconsciente, entonces va a ser una liberación tremenda. Me libero de los miedos, de las angustias, del exceso de responsabilidad. He trabajado con personas que siendo muy pequeñitos ya los hacían cargo y responsable de sus hermanos más pequeñitos o de sus papás. Les ponía, imagínate una niña de 7, 8 años, que la ponen ya a hacerle comida a papá cuando llegue. Y papá llega y le dice, ¿qué cocinaste? No, pues tal, un bistec, te preparé esto. ¿Cómo se te ocurre? Yo no como eso, bla, bla. Y todavía la regaña, la maltrata. Y la niña se queda impactada pensando, espérame, es que no, yo no sabía que te gustaba y que te quería, yo hice lo mejor posible. Pero obviamente la niña no sabe lidiar con una situación así. Si los adultos no saben, imagínate un niño o una niña menos. Entonces, eso le genera un impacto a la criatura para toda la vida. No nada más en ese momento, para toda la vida. Porque ella va a crecer sintiendo que nada de lo que hace es suficiente, que era una carga, una responsabilidad tremenda para ella y no estaba preparada. Que además qué injusta es la vida, qué injustos son los hombres, tal vez, y que además se siente traicionada porque en lugar de que le hayan reconocido algo, la criticaron. ¿Se fijan? Un evento, solo una escena, con esto les puse un pequeño ejemplo, solo una escena así, ¿cuántas consecuencias tiene en tu vida de adulto? Y hay personas que me han dicho, no, es que mi infancia fue bella, todo bien, todo fue normal. Y luego me empiezan a platicar que los golpeaban, que agarraban cables, ¿no? Lo que el papá se encontraba, le quebraba el palo de la escoba en la espalda, pero lo justifican diciendo, es que está bien, yo me portaba mal, mi papá me tenía que corregir y gracias a eso hoy soy la persona que soy. Entonces lo veo y digo, eres una persona llena de ansiedad, que no sabe ni lo que le está pasando,
que no sabe controlar sus emociones, más que controlarlas, manejarlas. Entonces de repente se tira al piso y tiene que ir al paramédico porque siente que se muere. Entonces, ¿cómo me dices que tu papá lo hizo bien? Y que en realidad te hizo un favor golpeándote, o humillándote, o maltratándote así. A veces justificamos porque creemos que esas conductas eran sanas. La verdad es que en su momento los papás lo hacían porque creían que así era lo correcto. No tenían ellos recursos porque también seguramente los educaron así. Entonces nos dieron eso. Siempre se ríen cuando les digo esto. Mira, tú a lo mejor querías tener una mamá o un papá que fuera una estufa, pero tu mamá o tu papá era un refrigerador. Hagas lo que hagas, nunca vas a tener eso que tú anhelas, que tú sueñas. Es lo que hay, es lo que tienes. Entonces, ¿qué hacemos? Pero entonces tengo que juzgar a mis papás, criticarlos, exigirles. No, para nada, al contrario. Es todo lo contrario. Es entender, aceptar. Así son, eso había, eso era lo que me podían dar. No había más. Entonces los acepto en mi corazón, así son. Los tomo en mi corazón. Me reconcilio con mi idea de papá y mamá. La idealización es terrible para el niño interior. Cuando tú idealizas y dices, mi mamá debió ser una madre amorosa, que dejara comida hecha, que fuera tierna, etc., la estás idealizando. ¿Quién dijo que las mamás son así? Papá debió ser una persona presente, que me dijera, que hiciera. Lo estás idealizando. Mamá y papá son así. Son seres humanos imperfectos, igual que tú y yo. ¿Me explico? Eso te ayuda mucho a sanar, soltar. Ay, ya entendí. Así son, así los tomo en mi corazón, así los acepto. Pero eso sí, cuando sea necesario, no justifico, te entiendo. Pero no te justifico y te pongo límites sanos si es necesario. ¿Va? Es cosa muy diferente. Número 2. Escríbame si hasta aquí tienen dudas. Número 2. La espiritualidad te va a ayudar sí o sí, 1000% a soltar el control. ¿Te sientes solo, sola, cargando el mundo encima? ¿Tienes fe en algo o en alguien? No sé en qué. A lo mejor tu fe está puesta en el universo. A lo mejor tú abrazas un árbol y conectas y dices, gracias, gracias universo, gracias árbol, llévate mi estrés, mi dolor, ya no lo quiero. A lo mejor tu fe está bien puesta en Dios. Yo no creo. Yo estoy segura de que la Santísima Trinidad me ampara. Entonces me encomiendo siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que son uno, ¿no? Esa es mi fe, ese es mi rollo, esa es mi relación con Dios. Pero cada uno debe tener su propia relación con la espiritualidad. Todos somos espirituales, pero de distintas maneras. Hay quien es muy religioso, otros son así, como más de conectar con la naturaleza. A lo mejor están los que tienen su práctica espiritual diaria de esto de clavados en despertar, el despertar de la conciencia, que lo hacen mucho los budistas, aprendiendo, haciendo sus prácticas para soltar o entender y soltar el sufrimiento de la humanidad. Y entonces me salgo de la rueda del karma, yo ya no quiero volver a esta vida, ya quiero iluminarme y me voy porque me voy. Todos tenemos un camino muy distinto, pero el punto es que lo vivas. Cuando tú te sientes solo, tienes necesidad de controlar. Cuando empiezas a relajarte y entiendes que nunca estamos solos, así te haya pasado lo peor, así hayas vivido una experiencia tremenda, de mucho dolor en tu infancia, papás que te golpeaban, que te humillaban mucho, lo que sea, y tú dices, pero en ese momento, ¿dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió que me pasara eso? Es típico que piensen eso. Entonces, acuérdate que Dios nos dio libre albedrío y que tú viniste a experimentar esta vida y que traes un karma. Dios nunca dijo, vete a sufrir. Somos nosotros los que nos generamos esta vida, porque siempre hay una causa y una consecuencia. Entonces, todo lo que te ha pasado, así haya sido terrible, pésimo, tienes karma para que te pase. Acuérdense que el karma, más que una regla de toma para que se te quite, no es un castigo divino. No, es aprendizaje. Y si en un momento tú le haces a alguien, en otro momento te lo harán a ti, para que veas lo que se siente. No, Erika, yo he visto a muchas personas que se van y no pagaron. Hicieron mucho daño, lastimaron, a muchas personas y mira, murieron tranquilamente como si nada y se fueron. Nunca lo pagaron. Por eso existe la reencarnación.
Les he hablado en otros lives sobre este tema y discúlpenme mucho si esto afecta sus creencias, porque luego me han criticado mucho en algunos videos. Pues discúlpenme mucho, pero esa es mi experiencia, es mi proceso. Yo no creo, yo recuerdo cómo he estado, cómo he vivido en algunas vidas pasadas. Y me muevo entre personas que igual lo recuerdan. Que tú no lo recuerdes y no lo tengas en tu conciencia, no quiere decir que no exista. Respeto mucho tus creencias. Si esta parte no te gusta, sáltala o déjame de seguir o lo que tú gustes. Pero esa es mi experiencia y yo lo comparto porque me consta, de alguna manera. Ahora entiendo que entonces la parte espiritual me lleva a este proceso de vida en donde yo estoy en un momento en que tal vez ya me siento totalmente acompañada, arropada. Eso es, ¿va? Hice un taller, precisamente el sábado lo tengo a las 9 de la mañana otra vez, horario de México, donde sano el abandono y la espiritualidad, o a través de la espiritualidad. Entonces llevo a las personas a que entiendan que no están solas. Si se sintieron abandonadas por papá, por mamá, por alguna razón, porque se fueron, se murieron, o porque no estuvieron presentes porque estaban muy ocupados, entonces ahora yo te llevo a que conectes con este mundo espiritual y que te acuerdes. Porque tú lo sabes, solo que no lo recuerdas. Estamos como dormidos en este mundo. Tú sabes que cuando esto ocurre, dejas de sentirte en soledad. Es que alguien me cuida, alguien está conmigo, alguien me ampara. Y entonces desde ese amparo, ¿sabes qué pasa? Me empiezo a relajar, empiezo a soltar. No es necesario que yo me haga cargo de todo. Hay alguien, hay un universo, hay un Dios, como tú le quieras llamar, que me ampara y que me cuida, que me protege, que se va a hacer cargo de mis asuntos, que me va a guiar, que me va a decir por dónde sí y por dónde no. Eso es sanador, como no se imagina. Es profundamente sanador. Entonces, este número 2 es todo un proceso también, ¿va? Y es una relación, igual como la relación que tú has hecho con tu pareja, como la forma en la que te relacionas con tus hijos, con el dinero, con tu cuerpo. Así es la relación con Dios. Por eso es que todos tenemos creencias muy distintas. Y aún, por ejemplo, todos los católicos, pero de eso, todos católicos, unos viven su religión de una manera y otros de otra. ¿Qué es válido y qué no? No somos quien para juzgar. Yo nunca juzgo a nadie. Y nunca me detengo en un video a criticar la fe de la persona, o sus creencias, o a decirle no es que tú estás equivocada. ¿Yo quién soy para decirte a ti que estás equivocado? Si tú me escribes y me dices, Erika, yo no creo en ningún Dios, yo no creo que somos espirituales, mis respetos. Yo no tengo por qué decirte que estás equivocado o equivocada, ni tú tienes por qué decírmelo a mí. Porque para eso existe algo que se llama respeto y vamos a entender con esta sabiduría que estamos llamados a desarrollar, que cada quien vive su proceso. Yo tengo estas ideas, yo tengo esta experiencia de vida. Si la tuya es distinta, perfecto. Todos somos diferentes y tenemos relaciones muy distintas. ¿Va? Número 3. El paso número 3, si de verdad queremos aprender a soltar, aprender a dejar de controlar, de ser tan controladores. El paso número 3 tiene que ver con al fin llegar a este punto de ya puedo soltar y confiar. Fíjate bien, no puedes soltar lo que no sanas primero. Si tú sanas, entonces estás lista. Por ejemplo, es que yo traigo aquí a mi papá, lo traigo cargando porque me dejó sola. Me abandonó, iba y venía, era irresponsable, etcétera. Traicionaba a mi mamá, era alcohólico, lo andaba recogiendo en las calles, etcétera. Entonces, cuando yo lo sano, cuando lo veo como el ser humano imperfecto que era, con sus propias heridas, con sus propios dolores, entonces ya lo veo y digo, ni siquiera hay nada que perdonar, ya lo entiendo. Comprendo perfectamente por qué esa actitud, porque no estuvo conmigo. Ahí lo abandonaron, entonces me abandonó a mí. Repitió ese dolor, repitió su historia de dolor. Entonces me lleno más bien de empatía y compasión. Todos deberíamos ser empáticos y compasivos, ¿sí? Hasta en redes sociales, en los comentarios. Entonces, cuando yo lo entiendo, lo puedo soltar. Ya no lo estoy cargando, ya lo solté. Ya entendí que así es. Lo acepto como es. Si hay que perdonar, pues perdono. Si hay que agradecer, doy gracias. Y que siga su camino y yo sigo el mío. Eso es soltar. Como no puedo
Soltarlo significa que no lo he sanado. Aplica en todo, ¿va? En todos los temas. Ejemplo, es una chica que se metió con tu marido. Entonces tú tienes todo el coraje, ¿no? Imagínate, te acuerdas de ella, no quieres ni oír su nombre, aquí la traes. ¡Qué coraje! ¿Cómo se le ocurre? Es una esto, es una aquello. ¿Qué le haces a la mujer? Nada. Te estás lastimando a ti. Cuando tú sanas y entiendes que esa persona seguramente no tiene ética, no tiene moral, pero también está llena de heridas, también vivió su propia historia que la llevó a hacer eso, atreverse a meterse con el marido, con tu marido, entonces cuando lo entiendes tiene que bajar tu estrés. Y si tienes que perdonar, pues perdonas. Ya, te perdono, ya pasó, todo está bien. Eso sí, pongo mi límite sano, no quiero ni volver a verte. Y es válido, ¿va? Mi límite. Entonces, cuando yo entiendo esto, la puedo soltar a esa persona y seguir mi camino, que ella siga su camino y yo sigo el mío. Soltar y confiar. Cuando yo puedo soltar, entonces quiere decir que ya estoy lista para confiar. No, pero ¿cómo voy a confiar si mi papá me dejó? ¿Todos los hombres me van a abandonar? ¿Cómo puedo confiar en alguien si mi mamá me maltrataba y me humillaba? Entonces no puedo confiar en las mujeres. Confiar implica todo este proceso que ya les expliqué de sanación, de tu niña interior, de vivir tu proceso de espiritualidad, de como ya lo sano, ya lo puedo soltar y entonces al final del día ya puedo confiar. Confío en Dios que me ampara, confío en que los seres humanos, unos no son tan buenos, pero otros sí. Y quiero conectar con esas personas buenas. Confío en los procesos, en que voy a estar bien. Y confío en Dios. Entonces cuando llegas a ese punto de confiar en ese Dios que te ampara, en ese universo, que todo te da, que está ahí listo y dispuesto para proveer lo que tú necesites, ya no hay necesidad de control, obviamente. Ay, qué difícil, ¿no? Pensarás tú que me estás escuchando. A lo mejor, pero no es imposible. Es un proceso. A lo mejor te va a costar años, no sé, depende de cada uno. Yo llevo años trabajando en mí. Entonces es un proceso, pero vale la pena. 100% que vale la pena. Porque tú tienes que tomar la decisión muy consciente. Miras a tu familia y la analizas, ¿va? Analízala. A ver, toda mi familia o la mayoría de mi familia viven sus vidas de manera muy tóxica, de formas muy insanas. Se pelean entre ellos, se critican, se humillan, es más, se abusan unos a otros y hacen como que no pasa nada. Siguen sus vidas tan tranquilamente. Yo no quiero vivir así. Entonces tomo una decisión muy consciente. Para mí, y si tengo hijos, pues no se diga, para mí, para mi familia, para mis hijos, yo elijo una vida diferente. Aquí sí se va a hablar de las cosas. Aquí sí vamos a sanar, sí vamos a solucionar, sí nos vamos a sentar a ver qué podemos hacer, cómo podemos solucionar y cuando no o donde no podemos solucionar, buscamos ayuda, buscamos procesos. Fíjense que hay unas familias tan lindas porque llegó una persona a terapia, ¿no? A sesión conmigo y luego me mandó a la hermana, a la mamá, al papá. Vinieron todos. Y digo, wow, qué maravilla. Pocas familias así. Porque la mayoría se resisten. Entonces siempre les digo, si tú mandas a alguien, ándale hermana, ándale papá, mamá, y quiere venir, qué bueno. Si no, ni le muevas, ¿va? Porque son procesos muy independientes, muy privados, muy delicados. No le ruegues, menos lo vayas a obligar. Le dices, aquí está el recurso. ¿Te sientes mal? Hay alguien que te puede apoyar. ¿Lo tomas? Qué bueno. No lo tomas si quieres seguir en modo víctima, quejándote y rumiando siempre lo mismo, allá tú. Si Dios respeta ese libre albedrío, pues porque tú y yo no lo vamos a respetar. Tiene que ser respetado, porque es parte de tu proceso. Hay personas que están ahorita en este mundo trabajando o creciendo, evolucionando a través del dolor. Y está bien, es válido, ellos eligieron. Sus almas eligieron venir a sufrir. Y siguen sufriendo y sufriendo porque creen que así van a aprender. Está bien. Hay otras almas, porque muchos ya se están despertando en estos momentos, que ya dicen, no, ya basta. Basta de tanto dolor en la familia. Yo voy a empezar a sanar, porque no voy a repetir la historia, no voy a heredar estos traumas.
No como el meme, me acordé del meme que dice, es que yo viendo cómo mis ancestros o mis padres no me heredan, en lugar de heredarme tierras, dinerito y demás, solo me heredan sus traumas. Es un meme muy real, ¿sí? Porque sí se heredan, se transmite la información, se ven, los patrones se repiten por eso, por repetición, vamos, porque tú te acostumbras a ver que la familia siempre se habla así, siempre vive así, entonces tú creces creyendo que la vida es así, que es normal vivir gritoneándose, peleándose, humillándose unos a otros. No, no es normal. Es lo que tú tuviste, pero no es normal. No es sano, más bien, ¿va? No es sano porque nadie es feliz viviendo así. Aunque parezca que sí, no es cierto. No se tiene paz en ese entorno, en ambientes tan tóxicos. Acuérdense, si quieres dejar de ser una persona tan controladora o tener esa obsesión por controlarlo todo, que todo esté en orden. He conocido a personas que, por ejemplo, de rodillas están limpiando el piso, los cabellitos, todo, no pueden ver algo desordenado. Trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? De ahí viene también. Es limpiar, 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 limpiar. Y se la pasan limpiando, limpiando. Porque es necesidad de ordenar, de limpiar. Lo que no pueden limpiar dentro, o sea, sus emociones, sus sentimientos, sus traumas, entonces lo trasladan afuera. Como yo no puedo limpiarme por dentro o limpiar mi historia familiar, entonces lo que sí puedo limpiar son mis trastes, es mi casa. Incluso hay personas que se lavan las manos millones de veces y se las lastiman. Todavía ahorita sé de una persona que aún a estas alturas sigue usando cubrebocas y se lava las manos muchísimas veces al día y ya se lastimó. Es un trastorno, ¿sí? Eso no es sano. Entonces, sí es bueno limpiar, sí es bueno ser ordenados, pero en exceso nada es sano. Nada es positivo porque te vas a lastimar. Los excesos lastiman. Número 1, acuérdate, hay que sanar mucho al niño interior. Trabaja mucho en amarte, cuidarte, respetarte, valorarte, como te hubiera gustado que alguien lo hiciera. Tú tienes que aprender a ser tu mamá y tu papá. Ahora yo me materno, yo me paterno. ¿Qué debió darme mamá? Ternura, cariño, contención, aprobación. Aquí estoy, hijita, yo te quiero mucho, yo estoy para ti. Ahora me lo doy yo. ¿Qué debió darte papá? La fuerza para enfrentar la vida, el autoestima, el tú puedes, mi niña, si te caes yo te levanto, etc. Ahora me lo doy yo. Yo me doy esa fuerza, yo me doy ese empuje y esa motivación. Número 2, la espiritualidad como proceso, ¿va? Un proceso, más allá de la religión, porque religión hay muchas, pero procesos es individual. Es tu proceso, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Te checa, te resuena esta información? Tómala en tu beneficio, acuérdate. Yo digo que somos cuerpo, mente y espíritu. Si tú lo quieres creer, que bueno. Si no me crees, no pasa nada. Es tu proceso. Y tarde o temprano tal vez cambiarás de opinión o tal vez cambie yo de opinión. No sabemos, ¿va? Y número 3, soltar y confiar. Todo lo que yo puedo sanar, estoy lista para soltarlo. Cuando yo sano mi ansiedad, estoy lista para soltar, para liberar y dejar ir todo ese estrés. La necesidad de controlar, la necesidad de aparentar, la necesidad de hacer lo que los otros dicen, con tal de quedar bien. Cuando yo puedo hacer todo este proceso, entonces entro en el campo cuántico, que es algo así como si se generara una vibración, una onda cuántica, y ya estoy dentro porque ya puedo confiar. ¿Y sabes qué pasa? Se hacen cargo de ti. Se te poncha la llanta, va a llegar enseguida quien te ayude. Necesitas dinero, de una o de otra manera te va a llegar. Necesitas a alguien con quien platicar, ahí va a estar. Apoyo, lo vas a tener, de una o de otra manera. Porque la vida es así, la vida es magia, la vida es un milagro. Tú tienes 2 formas de vivir esta vida. Como si todo fuera un milagro y como si nada lo fuera. Y es válido. Tu postura y la mía es válido porque tú estás en tu proceso y yo estoy en el mío. Y no hay quien esté mejor o quien esté peor. Sencillamente, porque eso es juzgar desde el ego, sencillamente tú estás aprendiendo a tu manera y yo a la mía. ¿Me explico? Muy bien, los voy a dejar porque ya tengo que conectarme a una sesión online. Entonces recuerden, a los que estén interesados, ahí les estoy poniendo en mis historias que tengo un taller precisamente para sanar la herida de abandono y la espiritualidad. Este sábado a las 9 de la mañana ya lo había dado, abrí nueva fecha para los que no lo pudieron tomar.
Ujú, qué bueno. La decisión de sanar, cuando tú tomas la decisión, Leti, es eso. Tomo la decisión y entonces con mucho amor, compasión y empatía empiezo el camino. ¿Va? Porque es todo un camino. El camino de la sanación es bello cuando tú decides verlo así. Que tengan bonita tarde. Nos vemos próximamente. Un abrazote.